¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Durante la presente administración, México ha recibido 127,000 millones de dólares en inversión extranjera. Se ha convertido en el principal motor económico de América Latina. El Consulado Mexicano de Nueva York abre ventanilla especial para ofrecer información y ayuda migratoria. Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a aliarse con el gobierno de la República y con el presidente. El secretario Aurelio Nuño aseguró que los malos resultados de la prueba PISA son fruto del viejo sistema educativo. Por lo mismo tenemos que avanzar y apretar el paso. En el mundo, el primer ministro italiano Matteo Renzi oficializa su salida. Y en deportes, el Barcelona presenta nueva alianza comercial en México en pro de la niñez de nuestro país. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente de la República atestiguó el anuncio de inversión en nuestro país de 1.300 millones de dólares de la empresa Walmart. Inversión que generará 10,000 empleos directos. Ahí el presidente informó que si esta cifra se suma a los 127,000 millones de dólares que México ha recibido en 4 años de inversión extranjera directa, el monto histórico. En un mundo de enorme incertidumbre, de gran adversión al riesgo, y sin embargo México está creciendo, es de las pocas economías en el hemisferio que está creciendo, se ha convertido en el principal motor económico de América Latina. Sin duda, México nos ha permitido ser exitosos a lo largo de muchos años. Estamos seguros que su dinamismo seguirá impulsando a empresas como nosotros a seguir creyendo en las ventajas que ofrece el mercado mexicano para invertir. El Consulado de México en Nueva York inauguró una ventanilla especial para brindar asesoría legal sobre asuntos migratorios, sobre todo para aquellos mexicanos que cuenten con todos los requisitos para obtener la ciudadanía en los Estados Unidos. Este servicio es gratuito y funcionará 2 días de la semana. Y mire, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se dijo dispuesto a trabajar en conjunto con el presidente Peña Nieto para formar un frente común en contra de Donald Trump, de ser necesario. Si hubiese una amenaza a los intereses de los mexicanos, ¿sí? A los derechos de migrantes, ahí estoy, ahí estaría, al lado de Peña Nieto y de quien fuese, para defender al pueblo, para defender a los migrantes y para defender la soberanía de México. Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, se reunió este martes con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. En el encuentro, la canciller puso de manifiesto la línea bajo la cual se actuará en las políticas que implementará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La premisa es que no habrá un paso atrás ni en la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos ni en la promoción de nuestros intereses. Y eso es una seguridad que yo les quiero dar. Esos son los parámetros conforme a los cuales nos vamos a relacionar con el nuevo gobierno. La canciller pidió a los legisladores trabajar juntos a fin de desplegar una serie de acciones donde los connacionales sientan el respaldo de sus autoridades. Los necesitamos que sean activos, que los necesitamos que sean vocales en la defensa de las políticas del presidente Peña Nieto en materia de la relación con Estados Unidos y de protección y de promoción de los derechos de nuestros paisanos y de nuestros intereses, y que ahí vamos a estar para trabajar con ustedes de manera muy, muy cercana. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, lanzó oficialmente e hizo entrega de los primeros sellos de turismo incluyente dirigidos a empresas del sector comprometidas con la inclusión. Explicó que para obtener el distintivo es necesario contar con diferentes facilidades para las personas con discapacidad y a cambio el gobierno otorga beneficios como publicidad para posicionamiento en el mercado e incentivos fiscales. Estamos trabajando, primero, como aquí se ha dicho, para dar elementos para poder ejercer un derecho, pero esas se ejercen
solamente si existen condiciones para poderlo hacer, y creo que aquí estamos trabajando en ese sentido. Generar las condiciones para que cada vez un mayor número de personas con algún tipo de discapacidad, que es la intención, se puedan volver y convertir en viajeros. La accesibilidad pues es una condición previa para que las personas vivan de forma independiente y lleven una vida plena. Con el fin de proteger los derechos del consumidor y al tiempo mismo evitar la discriminación de grupos vulnerables en la sociedad, la Profeco firmó un convenio con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En él se establecen medidas preventivas y castigo a quien viole los derechos justamente de estas personas. La Procuraduría se compromete a reforzar las tareas de verificación para que en caso de violación, en estos casos, podamos proceder de manera inmediata y aplicar la ley con toda su fuerza. Es imperdonable que no lo hagamos así. La discriminación no afecta a pequeños grupos, la discriminación afecta a grandes grupos de personas. Si empezamos a sumar personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, personas de la diversidad sexual, nos empezamos a dar cuenta que lo que define a la humanidad es la diversidad. Quienes también firmaron un convenio fueron el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete, y el director general del Infonavit, David Penchina. Este fue sobre el contrato colectivo de trabajo que establece un aumento del 3.8% del salario y prestaciones a empleados del instituto. Navarrete reiteró los beneficios del aumento al salario mínimo que derivado de una nueva fórmula no genera inflación. Reconozcamos que es el mayor incremento que se ha dado y que por ese camino tenemos que seguir y que tenemos que estar bien cuidadosos de que esto no se traduzca en una alta alza de precios, por un lado, sobre canasta básica, y por otro lado, en que los sindicatos no quieran verlo globalizado y entonces en la negociación contractual las cosas se compliquen cuando no hay condiciones para eso. Por su parte, el titular de Infonavit, David Penchina, afirmó que con el aumento al salario también crece el monto del crédito de los beneficiarios del Infonavit. Todos los cajones salariales de los derechohabientes del Infonavit aumentan su capacidad de crédito. Eso es una buena noticia para los trabajadores, por lo tanto es una buena noticia para México para cumplirles con un derecho humano que es el acceso a la vivienda. Y seguimos con la serie de actividades de diferentes dependencias del Gobierno de la República. Tocó el turno al vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, Luis Antonio Godín Herrera. Informó que a la fecha, se han otorgado más de 110,000 créditos con una inversión cercana a los 40,000 millones de pesos. Para 2017 se tiene contemplada la asignación de 112,366 créditos por un monto de poco más de 37,560 millones de pesos. El objetivo central es mantener el ritmo de créditos que hemos dado, cobrar mejor los créditos que hemos otorgado a lo largo de la historia y mantener el rendimiento, por lo menos el rendimiento real de la subcuenta de vivienda. Recordemos que la subcuenta de vivienda de los trabajadores. Recordemos que la misión de Foviste, si bien es cierto es dar créditos, también es administrar la subcuenta de vivienda y eso lo tenemos que hacer con responsabilidad. Asimismo informó que otra de las metas será transitar de un sistema aleatorio a uno de puntos para otorgar créditos tradicionales. Que tiene una particularidad con relación en relación con los años anteriores. Vamos a hacer un procedimiento aleatorio, se registraron 99,200 derechohabientes que dijeron tener necesidad de un crédito hipotecario y estos derechohabientes van a participar el día de mañana en un procedimiento aleatorio para seleccionar los primeros 15,000. Bueno, vamos a una pausa y al volver, sismo en Indonesia deja casi un centenar de muertos. Volvemos con esto. Como hoy, pero del año 43 antes de nuestra era, murió Marco Tulio Cicerón. Fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado responsable de la introducción de las más célebres escuelas filosóficas y fue uno de los máximos defensores del sistema republicano tradicional. Combatió la dictadura de César.
Vamos con otros asuntos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, advirtió que los malos resultados de la prueba PISA pueden repetirse en la evaluación del 2018. Decir algo distinto sería irresponsable. Para mí sería muy fácil decir, no, hombre, sí, claro, y ya pues, después que se vea. No, hay que decir las cosas como son, con pleno y absoluto realismo. Es muy probable, ojalá empecemos a ver ya algunos cambios. Lo que hoy estamos viendo, por eso no podía ser distinto a las pruebas anteriores. Lo que hoy estamos viendo es el resultado del viejo sistema educativo. Sin embargo, dijo, la diferencia con años anteriores es que ya se inició un cambio en el sector educativo nacional. Un viaje de 1,000 kilómetros pues siempre empieza con un primer paso. Y la diferencia con los años anteriores es que ahora ya estamos dando los primeros pasos. Ya nos estamos moviendo y tenemos una dirección muy clara. Los procesos de cambio educativo, lo que nos enseña los ejemplos de otras naciones, tardan más o menos 10 años o una década en madurar adelante. Pero bueno, por lo mismo tenemos que avanzar y apretar el paso. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, viajó a la Ciudad de México para reunirse con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. El mandatario adelantó que tratarán temas como la regularización de la nómina magisterial del Estado, ya que asegura suma más de la mitad del presupuesto de la entidad. También abordará la calidad educativa y el mejoramiento del Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz. Hablando de noticias del interior, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que su administración presentó una denuncia contra exfuncionarios públicos del gobierno de César Duarte. Esto por delitos electorales. Precisó que son cerca de 50 las acusaciones contra el exmandatario y que serán acreditadas ante el Ministerio Público. Afirmó que hay elementos probatorios del desvío de casi 100 millones de pesos. Y ahora vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. ¿Me acompaña? La banda de rock mexicana El Tri será homenajeada en el marco de su 48 aniversario con la emisión de un boleto conmemorativo del metro. Entrará en circulación a partir del 12 de diciembre. Elementos de la Policía Municipal de Orizaba, asentados en la zona montañosa central de Veracruz, fueron emboscados por un comando armado, lo cual provocó la muerte de 2 efectivos. Las autoridades ya implementaron un operativo para hallar a los responsables. Durante esta época decembrina, más de 21,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública vigilarán las calles de la Ciudad de México. Los policías realizarán patrullajes a lo largo y ancho de la capital del país. Un pasajero abrió fuego contra un presunto asaltante en un autobús en el cruce de las avenidas Mario Colín y Toltecas, en el centro de Tlalnepantla. El hombre que disparó bajó de la unidad y no fue detenido. Bueno, vamos a revisar el mundo como todas las tardes con Jimena Ampudi y nos vamos otra vez hasta Roma. Adelante, Jimena. Así es, muchísimas gracias, Enrique. ¿Qué tal, amigos de México al Día? Abrimos mundo en Italia, donde hace unos momentos el primer ministro Matteo Renzi oficializó ya su salida del gobierno desde el Palacio de Quirinal en Roma. El anuncio fue dado luego de que esta mañana el Senado aprobara el presupuesto nacional para el 2017, una condición del presidente Mattarella para aceptar la renuncia del jefe de gobierno tras la derrota en el referéndum constitucional del domingo. Pasamos a Indonesia, donde un terremoto de 6.5 grados Richter sacudió esta madrugada la provincia de Aceh, en la isla de Sumatra. Al momento suman casi 100 muertos y más de 500 heridos. Los rescatistas trabajan a contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros. Se registran al menos 5 réplicas y por ahora no ha sido activada la alerta de tsunami. Por su parte, la Cancillería mexicana dio sus condolencias y activó el número de emergencia que aparece en su pantalla para atender a connacionales. Tragedia también en Pakistán, donde esta mañana se estrelló un avión de la compañía nacional PIA con 48 personas a bordo, mientras cubría la ruta entre Chirtal y la capital Islamabad. Cerca de 500 soldados y médicos participan en labores de rescate, aunque el portavoz de la aviación civil, Assam Segal, aseguró que no hay sobrevivientes, ya que probablemente la aeronave se incendió en pleno vuelo. A bordo viajaba el famoso cantante de pop pakistaní Junaid Jamshed.
Bueno, y siguiendo con temas de aviación, las autoridades bolivianas detuvieron al director de la compañía Lamia, cuyo vuelo 2933 se estrelló la semana pasada en Colombia por falta de combustible. Gustavo Vargas y otros 2 empleados fueron llevados a la policía de Santa Cruz para ser interrogados sobre su incumplimiento de deberes. La fiscalía podría encarcelarlos incluso por delito de homicidio culposo. Bueno, y este 2016, nada menos que Donald Trump fue elegido por la revista Time como la persona del año. En portada se describe como el presidente de los Estados Divididos de América. La editora Nancy Gibbs explicó que el republicano fue elegido tras conseguir, para bien o para mal, ganar las elecciones. El magnate dio su primera reacción en entrevista con NBC News. Es un gran honor, significa mucho, especialmente porque crecí leyendo la revista Time. Es una revista muy importante y he sido afortunado de aparecer en la portada varias veces. Ahí lo tienes, Enrique. Para bien o para mal, pues Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero. Regreso contigo. Bueno, pues hay que aplicar la filosofía oaxaqueña para esto, ¿no? Para todo mal, mezcal, y para todo bien también. Gracias, Jimena. Jimena Pudi, El Mundo. Y es miércoles para hablar del esfuerzo que todos debemos hacer para proteger las especies animales y áreas naturales que existen en nuestro país. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad el decreto de 4 nuevas áreas naturales protegidas con la categoría de reservas de la biosfera. Estas áreas son Caribe mexicano, islas del Pacífico de la península de Baja California, Sierra de Tamaulipas y Pacífico mexicano profundo. Con estos decretos, México cuenta con 181 áreas naturales protegidas federales, las cuales representan alrededor de 91 millones de hectáreas, 70 millones protegen las zonas marinas y 21 millones de zonas terrestres. Como parte de los esfuerzos entre México y Estados Unidos por recuperar al lobo gris mexicano, la CONAMP liberó en coordinación con la Dirección General de Vida Silvestre y la Profepa una familia de 11 ejemplares de esta especie. La manada de lobos, conocida como la Escalera, proveniente de Leider Ranch en Nuevo México, está conformada por una pareja macho y hembra de 9 y 5 años respectivamente y sus 9 crías. 6 machos y 3 hembras de 6 y 18 meses de edad. Esta manada es la 10ª liberación de lobos llevada a cabo en México y es también la más numerosa que se haya realizado jamás. Están aquí cuando respiramos, cuando comemos, cuando nos relajamos. Nos protegen y dan sustento. Nuestras áreas naturales protegidas son sitios que resguardan una gran variedad de vida. Son la oportunidad de que juntos, naturaleza y ser humano, salgamos adelante. Áreas naturales protegidas. Conócelas, vívelas, consérvalas. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Quédese con Ana Cristina y quédese con Omar en Iberoamérica al Día. A las 9 de la noche, tiempo del centro, acompaña a Gustavo Rentería con lo más importante generado en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana. Esto es México al Día.